¿Y si te dijera que la luz no es realmente lo que crees? Llevas toda tu vida viéndola. Está en todas partes. Ilumina tu habitación, atraviesa tus ojos, te permite leer estas palabras ahora mismo. Y sin embargo, hay algo profundamente inquietante en ella. Algo que incluso los físicos tardaron siglos en aceptar. Porque cuando haces la pregunta más simple posible, todo se rompe. ¿Qué es realmente un fotón? No tiene masa. No tiene tamaño. No puede detenerse. No puede ir más lento. Desde el instante en que existe hasta el instante en que deja de existir, se mueve exactamente a la velocidad de la luz. Sin excepción. Y lo más extraño, es que no es lo que imaginas. Pero eso no es todo, porque lo que estás a punto de entender no solo cambia lo que crees sobre la luz, sino lo que crees sobre la realidad misma. Seamos honestos un segundo. Cuando escuchas fotón, lo que aparece en tu cabeza es una pequeña bolita de luz. Algo brillante, diminuto, viajando por el espacio como una bala en miniatura. Tal vez con una pequeña estela, como una estrella fugaz. Es lógico. Es intuitivo. Es lo que nos enseñaron. Pero es completamente incorrecto. No ligeramente incorrecto. No más o menos equivocado. Radicalmente incorrecto. Un fotón no tiene bordes. No tiene superficie. No es una esfera. No es un objeto que pueda señalar y decir ahí está. No está hecho de ninguna sustancia luminosa. De hecho, no es un objeto en absoluto. Y lo más inquietante es que tu cerebro insiste en imaginarlo así, porque necesita convertir lo desconocido en algo familiar. Pero en este caso, esa intuición te traiciona. Y lo más sorprendente es que no siempre pensamos así. Durante miles de años, los humanos estuvieron completamente equivocados sobre qué era la luz. Y no por poco. Durante siglos, nadie sabía realmente qué estaba viendo cuando veía. Hace más de 2000 años, algunos de los pensadores más influyentes creían algo que hoy suena absurdo. Que tus ojos emitían algo. Empédocles y Platón pensaban que la visión funcionaba porque lanzábamos una especie de rayos invisibles que tocaban los objetos. Como si ver fuera una forma de alcanzar el mundo. Y aunque hoy parezca ridículo, tenía sentido desde su perspectiva. Porque cuando miras algo, se siente activo. Como si realmente estuvieras proyectando tu atención hacia afuera. Pero no todos estaban de acuerdo. Aristóteles propuso algo distinto. Según él, la luz no era algo que salía de los ojos, sino una especie de cambio en el medio entre el objeto y nosotros. Algo en el aire que se modificaba y nos permitía ver. No hablaba de partículas. Ni de ondas. Ni de nada que viajara realmente. Era más una cualidad del espacio que algo físico. Y durante casi 2000 años, eso fue todo lo que tuvimos. Ideas intuitivas. Suposiciones. Ninguna medición real. Pero entonces, alguien decidió dejar de imaginar y empezar a comprobar. Y lo que ocurrió después cambiaría la historia para siempre. A finales del siglo XVII, Isaac Newton hizo algo revolucionario. Tomó un rayo de luz blanca, lo hizo pasar por un prisma, y lo descompuso en colores. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul. La luz blanca no era una sola cosa. Era una combinación. Eso ya era sorprendente. Pero Newton fue más allá. Propuso que la luz estaba hecha de partículas diminutas. Pequeños corpúsculos que salían disparados desde las fuentes de luz, viajaban en línea recta y rebotaban en las superficies. Y, durante un tiempo, funcionó perfectamente. Explicaba los reflejos como rebotes. Explicaba las sombras como bloqueos de trayectorias. Todo parecía encajar con una precisión casi perfecta. Pero había un problema. Uno que no podía ignorarse. Cuando la luz pasaba por una abertura extremadamente estrecha, no se comportaba como partículas. No seguía en línea recta. Se expandía. Se curvaba. Creaba patrones complejos de luz y oscuridad. Y eso era imposible si fueran pequeñas bolas. Y ahí es donde todo empezó a desmoronarse. Casi al mismo tiempo, Christian Huygens propuso algo completamente distinto. La luz no era una partícula. Era una onda. Una vibración. Algo que se propagaba como las olas en el agua. Y de repente, todo lo extraño empezó a tener sentido. Las ondas se expanden al pasar por aberturas. Las ondas se curvan. Las ondas se superponen. Y entonces llegó el experimento que dejó sin palabras a todos. La doble rendija. Cuando haces pasar luz por dos pequeñas aberturas, no obtienes dos franjas. Obtienes muchas.
Un patrón preciso de líneas brillantes y oscuras. Un patrón que solo puede existir si la luz se interfiere consigo misma. Como si una sola cosa estuviera pasando por dos lugares a la vez. Durante décadas, esto parecía definitivo. La luz es una onda. Fin de la discusión. Pero no lo era. Porque justo cuando todo parecía resuelto, apareció algo que no encajaba. En 1864, James Clerk Maxwell unificó electricidad y magnetismo en una sola teoría. Y descubrió que la luz era una onda electromagnética. Una vibración de campos eléctricos y magnéticos que se propagaba por el espacio a una velocidad exacta. 300.000 kilómetros por segundo. Pero aquí viene lo importante. No necesitaba un medio. No necesitaba aire. No necesitaba agua. No necesitaba nada. El campo mismo era suficiente. Esto eliminaba la necesidad del famoso éter, una sustancia invisible que supuestamente llenaba todo el universo. Y cuando intentaron detectarlo, no encontraron nada. Absolutamente nada. El éter no existía. El campo lo era todo. Y durante un breve momento, parecía que por fin entendíamos la luz. Pero entonces, todo volvió a romperse. A finales del siglo XIX, los científicos observaron algo que no tenía sentido. Cuando iluminaban ciertos metales, estos expulsaban electrones. Pero lo extraño no era eso. Era como ocurría. No importaba cuán intensa fuera la luz. Si su frecuencia era baja, no pasaba nada. Podías usar una luz roja extremadamente potente, y no ocurría absolutamente nada. Pero una luz débil, si tenía alta frecuencia, provocaba una respuesta inmediata. Sin espera. Sin acumulación. Como si la energía se entregara de golpe. Esto no tenía sentido para una onda. Porque una onda debería transferir energía poco a poco. Pero aquí, parecía que la energía venía en paquetes. Y nadie podía explicarlo. Hasta que alguien se atrevió a romper las reglas. En 1905, Albert Einstein propuso algo que parecía absurdo. La luz no entrega energía de forma continua. La entrega en paquetes discretos. Cada paquete con una cantidad fija de energía determinada por su frecuencia. Más frecuencia, más energía. Menos frecuencia, menos energía. Y lo expresó en una ecuación simple pero devastadora. E igual a hbf. Esto lo explicaba todo. Pero también destruía la idea de la luz como una onda pura. Porque significaba que la luz también se comportaba como algo discreto. Como unidades separadas. Y esas unidades recibieron un nombre. Fotones. Pero aquí es donde casi todo el mundo se equivoca. Porque al escuchar paquetes, la mente automáticamente imagina pequeñas bolitas. Como si Newton hubiera tenido razón todo el tiempo. Pero no. No son bolitas. No son partículas en ese sentido. Son algo mucho más extraño. Para entenderlo, tienes que abandonar completamente la idea de objetos sólidos viajando por el espacio. Imagina un lago completamente en calma. El agua está ahí, incluso cuando no hay olas. Ahora imagina que lanzas una piedra. Se forma una onda. Esa onda no es algo separado del agua. Es el agua, en movimiento. El campo electromagnético es como ese lago. Existe en todas partes. Incluso ahora mismo. Está atravesando tu cuerpo, el aire, todo lo que te rodea. Y un fotón es una perturbación en ese campo. No es algo que viaja sobre el campo. Es el campo mismo, vibrando. Y aquí viene lo más desconcertante. Esa vibración no puede tener cualquier tamaño. Está cuantizada. Solo puede existir en paquetes específicos. Y el más pequeño de esos paquetes es un fotón. No hay nada más pequeño dentro de él. No hay estructura interna. No hay piezas ocultas. Es el mínimo posible. La unidad más básica de luz. Y eso significa algo aún más profundo. Significa que el universo, en su nivel más fundamental, no está hecho de cosas. Está hecho de campos. Y lo que percibimos como cosas, son simplemente excitaciones en esos campos. Vibraciones. Patrones. Energía organizada. Y si eso es cierto, entonces la realidad no es sólida. No es fija. No es como la imaginamos. Es algo mucho más dinámico. Mucho más extraño. Y quizás lo más inquietante de todo, es que esto no es una teoría filosófica. Es la mejor descripción que tenemos de cómo funciona el universo. Pero aquí es donde todo da otro giro. Porque si crees que ya hemos llegado al límite de lo extraño, aún no hemos terminado.
Porque el fotón no solo desafía nuestra intuición cuando hablamos de qué es, también lo hace cuando intentamos entender cómo se comporta. Imagina de nuevo el experimento de la doble rendija. Pero esta vez, en lugar de enviar un haz continuo de luz, envías un solo fotón. Uno. Esperas. Luego otro. Y otro. Si los fotones fueran partículas normales, deberías ver puntos individuales acumulándose sin ningún patrón especial. Pero eso no es lo que ocurre. Lo que aparece, lentamente, es el mismo patrón de interferencia. Como si cada fotón supiera exactamente dónde caer para construir el dibujo completo. Y eso no tiene sentido. Porque cada uno viaja solo. Entonces, ¿con qué está interfiriendo? La respuesta es tan incómoda como fascinante. El fotón interfiere consigo mismo. Como si de alguna forma pasara por ambas rendijas al mismo tiempo. Y aquí es donde la realidad empieza a comportarse de una forma que rompe completamente nuestra lógica cotidiana. Porque en el mundo que conocemos, las cosas están en un solo lugar a la vez. Pero aquí no. Aquí estamos hablando de algo que existe en múltiples posibilidades simultáneamente. Y lo más inquietante es lo que ocurre cuando intentas observarlo. Si colocas un detector para ver por cuál rendija pasa, el patrón desaparece. Instantáneamente. Como si el fotón decidiera comportarse de otra manera en el momento en que intentas obtener información. Y eso nos lleva a una idea aún más profunda. Antes de ser medido, el fotón no tiene una posición definida. Existe como una nube de probabilidades. Una distribución de posibles resultados. Y cuando finalmente lo detectas, esa nube colapsa en un único punto. Un único resultado. Y nadie sabe realmente por qué ocurre ese colapso. Nadie sabe qué determina el resultado final. Solo sabemos qué sucede. Y que sin ese mecanismo, el universo tal como lo conocemos no existiría. Pero esto implica algo aún más inquietante. Que antes de ser observado, el fotón no está en un lugar concreto. Está en todos los lugares posibles a la vez. No como algo físico que puedas visualizar fácilmente, sino como una superposición de estados. Y si esto ya parece difícil de aceptar, lo que viene después lo es aún más. Porque cuando dos fotones se crean juntos bajo ciertas condiciones, pueden quedar entrelazados. Eso significa que sus propiedades quedan conectadas, sin importar la distancia. Podrían estar separados por millones de kilómetros, y aún así, lo que le ocurre a uno afecta al otro instantáneamente. Sin señal. Sin retraso. Sin nada viajando entre ellos. Como si estuvieran conectados fuera del espacio. Y esto no es una especulación. Es algo que se ha comprobado experimentalmente una y otra vez. Y todo esto nos lleva a una conclusión inevitable. El fotón no es una partícula en el sentido clásico. No es una onda en el sentido clásico. No es un objeto. No es algo que tenga una trayectoria definida. Es una excitación de un campo, descrita por probabilidades, capaz de comportarse de formas que desafían completamente nuestra intuición. Y si esto es cierto para la luz, entonces también lo es para todo lo demás. Porque en el fondo, toda la materia está hecha del mismo tipo de realidad. Campos. Excitaciones. Probabilidades. Y eso significa que lo que percibes como sólido, estable, definido, es en realidad una ilusión emergente de algo mucho más profundo. Pero aún hay un último giro que casi nadie menciona, y es uno de los más fascinantes. Porque cuando hablamos de un fotón viajando desde una estrella lejana hasta tus ojos, estamos asumiendo algo muy humano, que el tiempo transcurre igual para todo. Pero según la relatividad, eso no es cierto. Desde la perspectiva del fotón, si es que se puede hablar de una perspectiva, el tiempo no transcurre. Entre el momento en que es emitido y el momento en que es absorbido, no pasa nada. No hay duración. No hay viaje en el sentido que entendemos. Para nosotros, ese fotón puede haber recorrido millones de años luz. Pero para él, no hay distancia. No hay tiempo. Todo ocurre en un mismo instante. Y eso añade otra capa más de extrañeza. Porque significa que la forma en la que percibimos el universo, está profundamente ligada a nuestras limitaciones como observadores. No vemos la realidad tal como es. Vemos una versión filtrada, adaptada a nuestra escala. Y el fotón es una ventana directa a ese nivel más profundo. Un nivel donde el espacio, el tiempo y los objetos, dejan de comportarse como esperamos. Y cuando juntas todas estas piezas, la imagen final es imposible de ignorar. No vivimos en un universo de cosas. Vivimos en un universo de eventos. De interacciones.
de campos que vibran y se transforman constantemente. Y lo que llamamos realidad es simplemente la forma en la que nuestro cerebro interpreta ese flujo. Así que la próxima vez que veas la luz atravesar una ventana, reflejarse en una superficie o iluminar una habitación, recuerda esto. No estás viendo algo simple. No estás viendo algo que viaja como una bola brillante. Estás viendo una de las manifestaciones más puras de cómo funciona el universo en su nivel más fundamental. Estás viendo el resultado de campos invisibles vibrando, de probabilidades colapsando, de algo que no tiene forma, ni tamaño, ni existencia definida hasta que interactúa contigo. Y eso debería cambiar completamente la forma en la que miras el mundo. Porque si algo tan básico como la luz resulta ser tan profundamente extraño, entonces tal vez, todo lo demás también lo es. Y la verdadera pregunta ya no es qué es un fotón, sino hasta qué punto estamos preparados para aceptar lo que realmente es la realidad. Y la verdadera pregunta ya no es qué es un fotón, sino hasta qué punto estamos preparados para aceptar lo que realmente es la realidad. Porque si sigues tirando de este hilo, si no te detienes aquí, si decides ir un poco más allá, empiezas a darte cuenta de algo aún más incómodo. Que todo lo que crees sólido, todo lo que crees estable, todo lo que sientes como real, depende de este mismo tipo de comportamiento extraño. Porque no es solo la luz. No es solo el fotón. Son los electrones. Son los átomos. Eres tú. Todo lo que existe está descrito por campos. Y cada partícula que conoces no es más que una excitación localizada de esos campos. Eso significa que una mesa no es realmente un objeto sólido en el sentido tradicional. Es un patrón extremadamente complejo de vibraciones. Lo mismo ocurre con tus manos, con el aire, con cada cosa que percibes como separada. Son configuraciones estables de algo mucho más profundo. Y aquí es donde la intuición vuelve a fallar. Porque tu cerebro no puede procesar campos directamente. No puede visualizar probabilidades colapsando. Así que construye una historia. Una narrativa simplificada. Objetos, formas, superficies. Pero debajo de esa historia, la realidad es completamente distinta. Y si vuelves al fotón con esta idea en mente, empieza a cambiar aún más. Porque ya no es solo una unidad de luz. Es una pista. Una señal. Una evidencia directa de que el universo no está hecho de piezas sólidas, sino de relaciones. De interacciones. De eventos que ocurren cuando algo se encuentra con otra cosa. Y eso explica algo que normalmente damos por sentado. Porque la luz solo existe cuando interactúa. No vemos los fotones viajando por el espacio. No vemos su recorrido. Solo vemos el momento en el que impactan en algo. En tus ojos. En una superficie. En un detector. Es en ese instante cuando aparecen en tu realidad. Antes de eso, no hay una imagen clara. No hay una trayectoria definida. Solo una distribución de posibilidades evolucionando en el campo. Y eso cambia completamente la forma en la que deberías pensar sobre lo que significa existir. Porque tal vez existir no es una propiedad constante. Tal vez es algo que ocurre en eventos. En interacciones. En momentos concretos donde las probabilidades se convierten en resultados. Y el fotón es uno de los ejemplos más puros de esto. Pero todavía hay una capa más. Una que rara vez se menciona, pero que es imposible ignorar una vez la ves. Porque cuando hablamos de campos, estamos hablando de algo que está presente en todo el espacio. No hay un lugar donde empiece o termine. El campo electromagnético no está aquí o allí. Está en todas partes. Eso significa que cuando ocurre un fotón, cuando se produce esa excitación, no es algo que venga de fuera y atraviese el espacio como un objeto independiente. Es el propio espacio, el propio campo, cambiando de estado. Y eso rompe otra intuición muy profunda. La idea de separación. Porque si todo es campo, entonces las fronteras que percibes no son fundamentales. Son emergentes. Son formas en las que el campo se organiza temporalmente. Pero en el nivel más profundo, no hay divisiones claras. Todo está conectado por el mismo tejido subyacente. Y esto conecta directamente con el fenómeno del entrelazamiento que vimos antes. Porque ya no parece tan extraño si lo piensas así. Si dos fotones forman parte del mismo estado del campo, entonces no están realmente separados de la forma en que imaginamos. Son dos manifestaciones de una misma estructura más profunda. Y cuando mides uno, no estás enviando información al otro. Estás interactuando con un sistema que ya estaba definido como un todo. Y eso elimina la necesidad de conexiones mágicas.
Pero introduce algo aún más radical. Que lo que percibes como objetos separados, en realidad puede ser una ilusión a gran escala. Y si eso es cierto, entonces la realidad es mucho más unificada de lo que parece. Pero aún queda algo más. Algo que cambia incluso la forma en la que entiendes el tiempo. Porque cuando hablamos de un fotón viajando, lo hacemos desde nuestra perspectiva. Desde nuestro marco de referencia. Pero el fotón no tiene masa. Y en la relatividad, eso tiene consecuencias extremas. Significa que no puedes asignarle un marco de referencia normal. No puedes describir cómo ve el universo en el sentido clásico. Pero si llevas las ecuaciones al límite, aparece algo fascinante. El tiempo, para algo que viaja a la velocidad de la luz, deja de tener sentido. No transcurre. No hay antes ni después en la forma en que lo entendemos. Desde nuestra perspectiva, un fotón puede viajar durante miles de millones de años. Desde una galaxia lejana hasta tus ojos. Pero en el nivel más fundamental, ese evento de emisión y ese evento de absorción están conectados de una forma que desafía completamente la idea de duración. Y eso sugiere algo profundamente inquietante. Que el tiempo, tal como lo percibes, puede no ser una propiedad fundamental del universo. Puede ser una consecuencia emergente de cómo interactúan los sistemas complejos. Y el fotón, una vez más, nos da una pista de ello. Porque se mueve en el límite donde nuestras ideas sobre espacio y tiempo empiezan a romperse. Y cuando juntas todo esto, aparece una imagen completamente distinta del universo. No es un escenario donde las cosas se mueven dentro de un espacio vacío. Es una red dinámica de campos en constante interacción. Donde lo que llamas partículas son eventos localizados. Donde lo que llamas trayectorias son reconstrucciones mentales. Donde lo que llamas tiempo es una forma de ordenar cambios. Y lo más interesante de todo, es que esto no es una especulación filosófica. Es la mejor descripción que tenemos basada en experimentos. Cada predicción que surge de esta forma de entender la realidad ha sido confirmada con una precisión increíble. Y eso nos deja en una posición extraña. Porque sabemos que funciona. Sabemos que describe el universo correctamente. Pero no encaja con cómo pensamos. No encaja con cómo percibimos. Y ahí es donde está el verdadero desafío. No en entender las ecuaciones, sino en aceptar lo que implican. Porque aceptar esto significa renunciar a la idea de un mundo simple, tangible, intuitivo. Significa aceptar que la realidad, en su nivel más profundo, es abstracta, probabilística y profundamente contraintuitiva. Pero también significa algo más. Significa que estamos viendo más allá de nuestras limitaciones. Que estamos empezando a entender cómo funciona realmente el universo, aunque no podamos imaginarlo completamente. Y el fotón es una de las primeras puertas hacia ese entendimiento. Una pequeña vibración en un campo invisible, que revela una verdad mucho más grande. Y ahora, cuando mires la luz, cuando veas un reflejo, cuando notes una sombra, ya no será algo trivial. Será un recordatorio constante de que la realidad es mucho más compleja de lo que parece. De que lo que ves es solo una interpretación. De que debajo de todo, hay un nivel más profundo esperando ser comprendido. Y tal vez eso sea lo más fascinante de todo. Que cuanto más aprendemos, menos familiar se vuelve el universo. Pero al mismo tiempo, más increíble resulta. Y si decides seguir explorando, si decides no quedarte con la versión simple, lo que encontrarás después no será más cómodo. Pero sí será mucho más real. Y en ese punto, algo empieza a cambiar dentro de ti. Porque ya no estás viendo la física como un conjunto de teorías abstractas. Empiezas a verla como lo que realmente es, una descripción directa de cómo funciona todo. Y el fotón deja de ser un concepto extraño, para convertirse en una pieza clave del rompecabezas. Porque cuanto más lo analizas, más te das cuenta de que no es una excepción, sino una regla. Una pista repetida en todos los niveles de la realidad. Y aquí es donde aparece otra idea que puede parecer simple al principio, pero que es profundamente inquietante cuando la llevas hasta el final. La energía. Siempre hablamos de ella como si fuera algo que se mueve de un lugar a otro. Como si fuera una especie de sustancia invisible que fluye. Pero lo que el fotón te muestra es algo distinto. La energía no es algo que viaja como un objeto. Es una propiedad del estado del campo. Cuando decimos que un fotón transporta energía, lo que realmente estamos diciendo es que el campo electromagnético está en una configuración específica que puede transferir esa energía cuando interactúa con otro sistema. No hay una cosa separada llamada energía viajando por el espacio.
Es el propio estado del campo el que cambia, el que evoluciona, el que se transforma. Y eso encaja con todo lo que hemos visto. Porque el fotón no es una bolita llevando algo dentro. Es el campo en acción. Y esto nos lleva a otra consecuencia que casi nunca se menciona. Si el fotón es una excitación del campo, entonces lo que llamas vacío no está realmente vacío. Incluso cuando crees que no hay nada, los campos siguen ahí. Siempre. En todas partes. Y eso significa que el vacío es en realidad un estado particular del campo. Un estado de mínima energía, pero no de ausencia total. Y en ese estado, pueden ocurrir cosas. Fluctuaciones. Pequeñas variaciones momentáneas que aparecen y desaparecen. No como objetos permanentes, sino como cambios temporales en el campo. Y aunque esto pueda sonar abstracto, tiene consecuencias reales. Porque esas fluctuaciones afectan cómo se comportan las partículas. Influyen en las fuerzas. Incluso pueden medirse indirectamente en experimentos extremadamente precisos. Y eso significa que la nada no es realmente nada. Es un sistema dinámico, activo, lleno de posibilidades. Y el fotón, una vez más, es una de las formas en las que ese sistema se manifiesta de forma clara. Pero aún hay otra capa que rara vez se explora. Porque cuando hablamos de fotones, solemos pensar en luz visible. Pero eso es solo una pequeña parte de la historia. El espectro electromagnético es enorme. Ondas de radio, microondas, infrarrojo, ultravioleta, rayos X, todo eso está hecho de lo mismo. Fotones. La única diferencia es la frecuencia. La energía. Y eso significa que el mismo fenómeno que te permite ver, es el que permite que funcione tu móvil, que se transmitan señales, que se realicen escáneres médicos. Es todo lo mismo. Diferentes manifestaciones de una misma realidad subyacente. Y eso refuerza una idea clave. La naturaleza no está dividida en categorías separadas como solemos pensar. No hay tipos fundamentales distintos de luz. Hay un continuo. Una estructura unificada que se expresa de diferentes formas según las condiciones. Y el fotón es la unidad mínima de esa estructura. Pero ahora viene una pregunta interesante. Si el fotón es la excitación más pequeña posible del campo electromagnético, ¿por qué no podemos verlo directamente como es? Y la respuesta es más profunda de lo que parece. Porque para ver algo, necesitas que interactúe con tus ojos. Necesitas absorberlo. Y en ese momento, deja de ser lo que era. El acto de observarlo lo transforma. Lo convierte en un evento en tu sistema visual. Así que nunca tienes acceso directo al fotón en sí. Solo a su interacción. A su efecto. Y eso introduce una limitación fundamental en cómo conocemos la realidad. Siempre estamos viendo resultados de interacciones, no entidades independientes. Siempre estamos reconstruyendo lo que creemos que ocurrió a partir de lo que podemos medir. Y eso nos obliga a ser humildes. Porque significa que hay un nivel de la realidad que no podemos experimentar directamente. Solo inferir. Solo describir matemáticamente. Pero aún así, lo que hemos descubierto es suficiente para cambiar completamente nuestra visión del universo. Porque todo apunta en la misma dirección. A que la realidad es mucho más relacional de lo que parece. Más basada en interacciones que en objetos. Más dinámica que estática. Y el fotón, de nuevo, es uno de los ejemplos más claros de ello. Pero si sigues profundizando, aparece otra idea aún más desconcertante. La información. Porque en muchos experimentos modernos, lo que realmente parece importar no es solo la energía o la posición, sino la información disponible en el sistema. En la doble rendija, por ejemplo, no es necesario mirar activamente el fotón. Basta con que exista la posibilidad de saber por dónde pasó para que el patrón cambie. Y eso sugiere que la información no es solo un concepto abstracto. Es algo físico. Algo que afecta el comportamiento del sistema. Y eso abre una puerta enorme. Porque entonces podrías preguntarte si la realidad, en su nivel más profundo, está construida no solo de campos, sino también de información. Y aunque esto aún se debate, cada vez hay más indicios de que ambas cosas están profundamente conectadas. Que los campos evolucionan siguiendo reglas que pueden entenderse como transformaciones de información. Y si eso es cierto, entonces el fotón no es solo energía en movimiento. Es también un portador de información. Una unidad que no solo transporta energía, sino también estructura, correlaciones, relaciones entre sistemas. Y eso encaja perfectamente con lo que vemos en el entrelazamiento.
donde la información compartida entre dos sistemas define su comportamiento, incluso a distancia. Y en ese punto, la imagen se vuelve aún más rica. Porque ya no estás viendo solo física. Estás viendo un sistema donde energía, campos e información se entrelazan en una estructura única. Y el fotón es una de las formas más simples en las que esa estructura se manifiesta. Pero quizás lo más fascinante de todo, es que, a pesar de toda esta complejidad, el universo funciona de manera increíblemente precisa. Las leyes que describen estos fenómenos son exactas, consistentes, repetibles. No hay caos absoluto. No hay arbitrariedad total. Hay orden. Un orden profundo que emerge de reglas simples pero contraintuitivas. Y eso es lo que hace que todo esto sea aún más impresionante. Porque no estamos hablando de algo confuso o caótico. Estamos hablando de una realidad coherente, que simplemente no se ajusta a nuestras expectativas. Y tal vez ahí está la lección más importante. Que entender el universo no significa hacerlo intuitivo. Significa aceptar que puede ser extraño, y aún así perfectamente lógico en su propio lenguaje. Y ahora, si miras hacia atrás, al inicio de esta pregunta, ¿qué es un fotón? La respuesta ya no es simple. No es una definición corta. No es una imagen clara. Es una puerta. Una entrada a una forma completamente distinta de entender la realidad. Una en la que los objetos dejan de ser fundamentales, donde las interacciones toman protagonismo, donde el espacio y el tiempo se vuelven más flexibles de lo que imaginabas. Y lo más interesante es que esto no es el final. Es solo el principio. Porque cada vez que profundizas un poco más, aparecen nuevas preguntas. Nuevas capas. Nuevas ideas que desafían lo que creías seguro. Y eso significa que el fotón no es solo algo que necesitas entender. Es algo que te empuja a seguir explorando. A seguir cuestionando. A seguir mirando más allá de lo evidente. Porque cuanto más lo haces, más te das cuenta de que la realidad no está ahí fuera, esperando a ser simplemente observada. Está en constante construcción. En cada interacción. En cada medición. En cada momento en el que algo ocurre. Y tú, formas parte de ese proceso. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que hace que todo esto sea tan increíble. Porque en este punto ya no estás simplemente escuchando una explicación sobre la luz. Estás viendo cómo se desarma, pieza por pieza, la forma más básica en la que interpretas el mundo. Y eso tiene consecuencias que van mucho más allá de la física. Porque si el fotón no es una cosa, si no tiene forma, si no tiene una trayectoria definida hasta que interactúa, entonces muchas de las ideas que damos por hechas empiezan a tambalearse. Y una de ellas es especialmente difícil de soltar, la idea de que la realidad está ahí fuera, completamente formada, esperando a ser observada. Pero lo que sugiere todo esto es algo distinto. Que la realidad, al menos en su nivel más fundamental, no está completamente definida hasta que ocurre una interacción. No es un escenario fijo. Es más bien un conjunto de posibilidades que se concretan en eventos. Y el fotón es uno de los ejemplos más claros de esto. Porque antes de ser detectado, no tiene una posición concreta. No tiene una historia definida. Solo tiene probabilidades. Y cuando finalmente interactúa, esa ambigüedad desaparece. Se convierte en un resultado. En un punto. En algo que puedes medir. Y eso introduce una idea profundamente contraintuitiva, que lo que ocurre en el universo no es solo una evolución pasiva, sino un proceso en el que las posibilidades se transforman en realidades concretas. Y aquí es donde todo se vuelve aún más interesante. Porque esto no ocurre una sola vez. Ocurre constantemente. En cada interacción, en cada choque, en cada absorción de energía. El universo está lleno de estos colapsos, de estos momentos en los que algo indefinido se vuelve definido. Y si lo piensas así, la realidad deja de ser algo estático, y pasa a ser algo que está ocurriendo todo el tiempo. Un proceso continuo. Dinámico. Y tú estás dentro de él. Pero aún hay algo más que hace que todo esto sea aún más fascinante. Porque cuando los físicos empezaron a describir estos fenómenos con más detalle, descubrieron que las reglas que gobiernan estos procesos son increíblemente precisas. No hay ambigüedad en las ecuaciones. No hay margen de error en las predicciones. Lo extraño no es que el universo sea caótico. Lo extraño es que sea tan perfectamente coherente a pesar de lo contraintuitivo que resulta. Y eso nos lleva a otra idea poderosa. Que lo que percibimos como extraño no es la realidad en sí, sino nuestra incapacidad para imaginarla correctamente.
Nuestro cerebro evolucionó para entender objetos grandes, lentos, tangibles. No para comprender campos cuánticos, superposiciones o probabilidades. Y sin embargo, con herramientas matemáticas, hemos logrado describir todo eso con una precisión asombrosa. Y el fotón, una vez más, está en el centro de esa historia. Porque fue uno de los primeros indicios de que algo no encajaba con nuestra visión clásica del mundo. Uno de los primeros mensajeros de que la realidad era mucho más compleja de lo que pensábamos. Y si sigues explorando esta idea, empiezas a ver patrones. Empiezas a notar que todo en la física moderna apunta en la misma dirección. A una realidad donde las entidades fundamentales no son objetos, sino campos. Donde lo importante no es la posición exacta, sino las relaciones. Donde lo que ocurre depende no solo de lo que está presente, sino de lo que es posible. Y eso cambia completamente la forma en la que deberías pensar sobre el universo. Porque ya no se trata de cosas moviéndose en un espacio vacío. Se trata de una red de interacciones donde cada evento está conectado con otros de formas que no siempre son evidentes. Y en ese contexto, el fotón no es algo aislado. Es parte de un sistema mucho más amplio. Un sistema donde cada excitación, cada vibración del campo, contribuye a la dinámica global. Pero hay algo aún más sutil que merece atención. Algo que rara vez se menciona en explicaciones simples, pero que es fundamental para entender el panorama completo. Y es el hecho de que el fotón no tiene reposo. Nunca está quieto. Nunca puede estarlo. Siempre se mueve a la velocidad de la luz. Eso significa que no puedes detenerlo para observarlo mejor. No puedes ponerlo bajo un microscopio y examinarlo como harías con una célula o un objeto macroscópico. Solo puedes interactuar con él en movimiento. Y eso limita profundamente cómo podemos conocerlo. Porque cada medición que hacemos es un compromiso. Al detectar un fotón, lo absorbemos. Lo destruimos como entidad independiente. Lo convertimos en otra cosa, en energía en un detector, en una señal eléctrica, en un impulso en tu retina. Así que nunca tienes acceso directo al fotón en sí. Solo a sus efectos. A sus consecuencias. Y eso refuerza una idea que ya hemos visto, que la realidad que percibimos es una reconstrucción basada en interacciones. No vemos el mundo tal como es en su nivel más fundamental. Vemos el resultado de cómo ese nivel interactúa con nuestros sentidos y nuestros instrumentos. Y eso no es una limitación menor. Es una característica esencial de cómo funciona el conocimiento. Pero lejos de ser un problema, esto ha llevado a uno de los mayores logros de la ciencia. Porque a pesar de estas limitaciones, hemos sido capaces de construir modelos que predicen el comportamiento de los fotones con una precisión increíble. Modelos que permiten desarrollar tecnologías que usas todos los días. Desde la fibra óptica hasta los láseres, desde los sensores de las cámaras hasta los sistemas de comunicación. Todo eso depende de entender cómo se comportan los fotones. Y eso demuestra algo muy importante. Que aunque no podamos visualizar completamente la realidad cuántica, podemos describirla, predecirla y utilizarla. Y eso es lo que realmente importa en ciencia. Pero incluso con todo ese conocimiento, hay algo que permanece. Una sensación constante de misterio. Porque cada respuesta abre nuevas preguntas. Cada explicación revela nuevas capas de complejidad. Y el fotón sigue estando ahí, en el centro de todo, recordándonos que aún no lo sabemos todo. Que aún hay aspectos de la realidad que no comprendemos completamente. Y tal vez eso sea lo más fascinante de todo. Que incluso en algo tan aparentemente simple como la luz, hay profundidad infinita. Hay preguntas sin resolver. Hay ideas que siguen evolucionando. Y eso significa que la historia no termina aquí. Ni mucho menos. Porque cada vez que alguien vuelve a preguntar ¿qué es un fotón?, no está solo repitiendo una duda antigua. Está abriendo la puerta a nuevas formas de pensar. A nuevas formas de entender. A nuevas posibilidades. Y en ese sentido, el fotón no es solo un objeto de estudio. Es un punto de partida. Una invitación a mirar más allá de lo evidente. A cuestionar lo que parece obvio. A aceptar que la realidad puede ser más extraña, más compleja y más fascinante de lo que jamás imaginaste. Y ahora, después de todo esto, cuando vuelvas a ver la luz, cuando algo brille, cuando una sombra aparezca, ya no será lo mismo. Porque sabrás que detrás de esa experiencia cotidiana hay algo mucho más profundo. Algo que no puedes ver directamente, pero que está ahí, sosteniendo todo lo que percibes. Y eso, en sí mismo, ya cambia completamente la forma en la que ves el mundo.
Porque en este punto, ya no puedes volver a la versión simple de la realidad sin notar que algo falta. Has visto demasiado. Has conectado demasiadas piezas. Y aunque intentes ignorarlo, la idea se queda contigo. Esa sensación de que lo que percibes es solo una capa superficial. Pero aquí es donde ocurre algo interesante. Porque cuando aceptas que la realidad es más extraña de lo que parece, no la hace menos comprensible, la hace más rica. Más profunda. Más fascinante. Y el fotón, una vez más, es la clave que abre esa puerta. Porque es uno de los pocos elementos donde puedes ver directamente cómo colapsa la intuición clásica. Donde puedes observar el límite entre lo que creías saber y lo que realmente ocurre. Y si sigues empujando esa idea, aparece una pregunta inevitable. Si el fotón no tiene una posición definida hasta que interactúa, entonces, ¿qué ocurre exactamente entre el momento en que es emitido y el momento en que es detectado? Y la respuesta no es cómoda. Porque no hay una historia clara que puedas contar en términos clásicos. No hay una trayectoria como la de una pelota viajando de un punto a otro. Lo que hay es una evolución matemática de probabilidades. Una función que describe todas las formas posibles en las que ese fotón podría interactuar. Y eso significa que, en cierto sentido, el fotón no viaja como imaginas. No sigue un camino único. Está descrito por una superposición de todos los caminos posibles. Y esta idea no es solo filosófica. Es algo que se puede calcular. Que se puede usar para predecir resultados con una precisión increíble. De hecho, en algunos enfoques de la física, como el formulado por Feynman, se describe el comportamiento de las partículas considerando literalmente todos los caminos posibles que podrían tomar. No uno. Todos. Y el resultado final es la combinación de todas esas posibilidades. Y eso cambia completamente la forma en la que deberías pensar sobre el movimiento. Porque ya no es un recorrido definido, es una suma de posibilidades. Y el fotón, una vez más, encarna esta idea de forma perfecta. Pero hay algo aún más profundo escondido aquí. Porque si el comportamiento del fotón depende de todas las posibles trayectorias, entonces el pasado, el presente y el futuro empiezan a mezclarse de una forma extraña. No en el sentido cotidiano, sino en cómo se calculan las probabilidades de los eventos. Y eso ha llevado a algunos físicos a plantear interpretaciones donde la causalidad, tal como la entendemos, no es tan simple. Donde los eventos no están completamente determinados solo por lo que ocurrió antes, sino también por las condiciones de interacción. Y aunque esto puede sonar extremo, refleja una realidad importante, que nuestras categorías de tiempo y causa pueden no ser fundamentales. Pueden ser aproximaciones útiles, pero no la estructura básica del universo. Y el fotón, moviéndose siempre en ese límite entre lo clásico y lo cuántico, vuelve a mostrarnos esa frontera. Pero aún hay algo más que hace que todo esto sea aún más sorprendente. Porque a pesar de toda esta complejidad, de toda esta falta de intuición, el comportamiento colectivo de los fotones es lo que construye el mundo que ves. La luz que ilumina una habitación, el color de los objetos, la imagen que perciben tus ojos, todo eso emerge de la interacción de incontables fotones con la materia. Y a gran escala, todo parece estable, predecible, familiar. Pero en el fondo, está ocurriendo este proceso extraño, probabilístico, dinámico. Y eso nos lleva a una idea muy poderosa. Que la realidad que experimentas no es fundamental. Es emergente. Surge de un nivel más profundo donde las reglas son completamente distintas. Y el fotón es uno de los puentes entre esos dos niveles. Entre lo que puedes percibir y lo que realmente ocurre. Y si sigues profundizando, aparece otra conexión fascinante. Porque los mismos principios que describen los fotones, también describen cómo interactúan las fuerzas fundamentales. En teorías más avanzadas, las interacciones entre partículas se entienden como el intercambio de cuantos de campo. Es decir, como el intercambio de excitaciones, similares a los fotones. Y eso significa que lo que llamas fuerza no es algo abstracto. Es el resultado de interacciones entre campos. Y el fotón, en ese contexto, es el mediador de la interacción electromagnética. Es la forma en la que los campos cargados se comunican. Y eso añade otra capa más de significado. Porque el fotón no solo describe la luz, también describe cómo las partículas interactúan entre sí. Cómo se repelen. Cómo se atraen. Cómo se afectan mutuamente. Y en ese sentido, está en el corazón mismo de la estructura del universo. Pero lo más interesante es que, a pesar de todo esto, seguimos usando palabras como partícula y onda.
No porque sean correctas, sino porque son lo más cercano que tenemos en nuestro lenguaje cotidiano. Son metáforas, aproximaciones, formas de intentar describir algo que no encaja completamente en ninguna categoría familiar. Y eso nos recuerda algo importante: que el lenguaje tiene límites. Que hay aspectos de la realidad que no pueden capturarse completamente con imágenes o palabras. Solo con matemáticas. Solo con modelos abstractos. Y el fotón es uno de esos casos donde esos límites se hacen evidentes. Donde te das cuenta de que necesitas dejar atrás las imágenes mentales tradicionales para acercarte a una comprensión más profunda. Y en ese proceso, algo cambia. Porque empiezas a aceptar que no todo tiene que ser visualizable para ser real. Que hay estructuras, patrones y comportamientos que existen más allá de lo que puedes imaginar fácilmente. Y eso no los hace menos reales. De hecho, los hace más fundamentales. Y ahora, si miras todo el recorrido que hemos hecho, desde las ideas de los antiguos hasta la física moderna, hay un hilo claro que lo conecta todo. Cada vez que creíamos haber entendido la luz, algo nuevo aparecía y rompía esa comprensión. Cada vez que pensábamos que teníamos la respuesta, el universo nos obligaba a replantear la pregunta. Y eso no es una coincidencia. Es una señal de que estamos explorando algo verdaderamente profundo. Algo que no se deja reducir a una explicación simple. Y el fotón, en ese sentido, es como una especie de guía. Una pequeña pista que apunta hacia una realidad mucho más compleja. Mucho más rica. Y ahora, al final de todo esto, la pregunta inicial sigue ahí, pero ha cambiado. Ya no es simplemente ¿qué es un fotón?, sino ¿qué significa realmente entender algo? Porque si entender implica poder visualizar, entonces el fotón se nos escapa. Pero si entender significa poder describir, predecir y conectar ideas, entonces lo estamos empezando a comprender. Y tal vez esa sea la verdadera lección. Que el conocimiento no siempre consiste en hacer que las cosas parezcan simples, sino en aceptar cuando no lo son. En aprender a moverse en un mundo donde la intuición no siempre es una guía fiable. Y en ese camino, el fotón no es solo un concepto físico. Es un recordatorio constante de que la realidad es más grande que nuestras ideas sobre ella. Y que cuanto más nos acercamos a su núcleo, más fascinante se vuelve. Y que cuanto más nos acercamos a su núcleo, más fascinante se vuelve. Porque en ese punto ya no estás intentando encajar la realidad en tus ideas, estás dejando que tus ideas se adapten a la realidad. Y eso cambia completamente la forma en la que piensas. Porque empiezas a darte cuenta de algo muy sutil, pero muy poderoso, que el problema nunca fue que el universo fuera complicado, el problema era que esperábamos que fuera simple. Y el fotón rompe esa expectativa desde el principio. No encaja en ninguna categoría cómoda. No puedes señalarlo, no puedes aislarlo sin cambiarlo, no puedes describirlo completamente con una imagen mental clara. Y aún así, es real. Funciona. Está ahí, en cada instante, en cada interacción, sosteniendo la forma en la que experimentas el mundo. Pero aquí es donde aparece una de las ideas más profundas de todas. Porque si aceptas que el fotón no es una cosa, sino un evento, entonces tienes que empezar a ver todo lo demás de la misma manera. Ya no como objetos permanentes, sino como procesos. Como patrones que se mantienen en el tiempo gracias a interacciones constantes. Una mesa no es algo fijo. Es un equilibrio dinámico de fuerzas electromagnéticas, de electrones que nunca se tocan realmente, de campos que se repelen y se estabilizan. Tu cuerpo no es una estructura estática. Es un flujo continuo de intercambios, de energía entrando y saliendo, de moléculas que se reorganizan constantemente. Y en el centro de todo eso, hay fotones. Transportando energía, permitiendo interacciones, conectando sistemas. Y eso lleva a una conclusión que cambia completamente la perspectiva, que lo que percibes como estabilidad, es en realidad actividad constante. Que lo sólido es una ilusión emergente de algo profundamente dinámico. Y el fotón es uno de los motores de esa dinámica. Pero aún hay algo más que aparece cuando miras esto desde otra dirección. Porque todo lo que hemos dicho hasta ahora describe cómo funciona el universo, pero no explica por qué funciona así. ¿Por qué el campo electromagnético está cuantizado? ¿Por qué la energía viene en paquetes? ¿Por qué existen estas reglas tan específicas? Y aquí es donde la ciencia, por ahora, guarda silencio. No porque no haya ideas, sino porque no hay respuestas definitivas. Sabemos cómo se comporta el fotón con una precisión increíble. Podemos predecir resultados experimentales con una exactitud que roza lo perfecto.
Pero el por qué último sigue abierto. Y eso añade otra capa de misterio. Porque significa que incluso en uno de los fenómenos más estudiados de la física, hay preguntas fundamentales sin resolver. Y eso no es una debilidad. Es una señal de que aún hay más por descubrir. Que estamos en medio del proceso, no al final. Y el fotón, una vez más, está justo en ese límite entre lo que entendemos y lo que aún no. Pero quizás lo más interesante de todo esto, es cómo cambia tu percepción una vez lo entiendes. Porque ya no puedes ver la luz de la misma manera. Ya no es simplemente algo que ilumina. Es una manifestación directa de cómo funciona la realidad en su nivel más profundo. Cada rayo de luz que entra por una ventana es el resultado de campos vibrando, de probabilidades evolucionando, de interacciones que se están resolviendo en tiempo real. Cada color que ves es una frecuencia específica, una cantidad de energía concreta, una forma particular en la que el campo electromagnético está excitado. Y eso transforma algo cotidiano en algo extraordinario. Pero hay un último punto que cierra todo esto de una forma inesperada. Porque después de todo este recorrido, después de todas estas ideas, de todos estos giros, podrías pensar que el fotón es algo lejano, abstracto, difícil de relacionar con tu experiencia diaria. Pero es justo lo contrario. Está en cada momento. En cada imagen que percibes. En cada reflejo. En cada sombra. Es la base de cómo interactúas con el mundo visualmente. Y eso significa que no necesitas ir a un laboratorio para ver estos fenómenos. Están ocurriendo constantemente, a tu alrededor, dentro de ti. La diferencia es que ahora sabes lo que hay detrás. Sabes que no es simplemente luz viajando. Es algo mucho más profundo. Mucho más extraño. Y quizás lo más impactante de todo, es que esto es solo una parte de la historia. Porque el fotón es solo uno de los muchos tipos de excitaciones que existen en los campos fundamentales. Hay otros campos, otras partículas, otras interacciones que siguen reglas similares pero con sus propias peculiaridades. Y cada una de ellas añade una capa más a esta imagen del universo. Pero incluso si te quedas solo con el fotón, ya tienes suficiente para replantearlo todo. Porque es una ventana directa a la estructura más profunda de la realidad. Una estructura donde las cosas no son lo que parecen, donde las intuiciones fallan, donde lo extraño se convierte en la norma. Y en ese punto, la pregunta inicial ya no necesita una respuesta simple. Porque has visto que no existe. Has visto que cualquier intento de reducir el fotón a una definición corta pierde lo esencial. Porque lo esencial no es una propiedad concreta. Es el conjunto de comportamientos, de relaciones, de implicaciones que lo rodean. Y eso es lo que realmente importa. Así que ahora, cuando alguien vuelva a preguntar qué es un fotón, ya no tendrás una respuesta inmediata. Tendrás algo mejor. Tendrás una comprensión más profunda. Una sensación de lo que implica esa pregunta. Y sabrás que detrás de ella, hay todo un universo de ideas esperando a ser exploradas. Porque al final, el fotón no es solo una pieza de información. Es una invitación. A mirar más allá. A cuestionar lo evidente. A aceptar que la realidad puede ser mucho más extraña, mucho más rica y mucho más fascinante de lo que jamás imaginaste. Y una vez que lo ves así, ya no hay vuelta atrás. Porque algo cambia en la forma en la que miras todo lo que te rodea. No de forma dramática, no como una revelación instantánea que lo transforma todo de golpe, sino de una manera más silenciosa, más persistente. Empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La luz reflejándose en una superficie deja de ser solo un efecto visual y se convierte en un proceso físico complejo, en una interacción precisa entre campos, en un intercambio de energía perfectamente definido. Y eso te lleva a hacerte otra pregunta. Una que parece simple, pero que abre otra puerta aún más profunda. ¿Qué significa realmente que algo emita un fotón? Porque hasta ahora hemos hablado de cómo se comporta, de qué es, de cómo interactúa. Pero no hemos explorado del todo cómo aparece en primer lugar. Y aquí es donde entran los átomos. Porque en la mayoría de los casos, los fotones que ves no aparecen de la nada. Son el resultado de cambios en los estados de energía de los electrones dentro de los átomos. Cuando un electrón pasa de un nivel de energía más alto a uno más bajo, la diferencia de energía no desaparece. Se libera. Y esa liberación se produce en forma de un fotón. Pero lo interesante no es solo eso. Lo interesante es cómo ocurre. Porque ese cambio no es gradual. No es continuo. Es discreto. El electrón no baja poco a poco. Salta. De un estado a otro.
Y en ese salto, se genera el fotón con una energía muy específica, determinada por la diferencia entre esos niveles. Y eso significa que cada fotón tiene una historia. Una historia ligada a un evento concreto, a una transición específica en un sistema físico. No es algo genérico. No es algo intercambiable sin más. Es el resultado de un cambio preciso en el estado de un campo. Y eso añade otra capa de significado. Porque ya no es solo una excitación abstracta, es la huella de un proceso. Pero eso no es todo. Porque también puede ocurrir lo contrario. Un fotón puede ser absorbido por un átomo, haciendo que un electrón salte a un nivel de energía más alto. Y en ese caso, el fotón deja de existir como entidad independiente. Se convierte en parte del estado del sistema. Y esto refuerza una idea clave que hemos visto antes, que el fotón no es una cosa permanente. No es algo que exista por sí mismo indefinidamente. Es un evento temporal. Aparece en una interacción y desaparece en otra. Y eso rompe otra intuición profunda. La idea de permanencia. Porque en el mundo cotidiano, los objetos parecen persistir. Pero a este nivel, lo que hay son procesos. Apariciones y desapariciones constantes. Interacciones que crean y destruyen estados. Y el fotón es uno de los ejemplos más claros de este ciclo. Pero aún hay algo más que hace que esto sea aún más fascinante. Porque no todos los fotones son iguales. Aunque todos siguen las mismas reglas fundamentales, pueden tener diferentes energías, diferentes frecuencias, diferentes propiedades. Y esas diferencias son lo que da lugar a todo lo que percibes como color, como intensidad, como variación en la luz. El rojo, el azul, el verde, no son cualidades intrínsecas en el sentido tradicional. Son interpretaciones de tu sistema visual ante diferentes energías de fotones. Tu cerebro traduce esas diferencias en experiencias subjetivas. Y eso introduce otra capa de complejidad. Porque lo que percibes como color, no existe ahí fuera como tal. Es el resultado de cómo tu sistema nervioso procesa la información que recibe. Y eso significa que incluso tu experiencia directa del mundo está mediada por estos procesos. No ves la realidad tal como es. Ves una interpretación construida a partir de interacciones entre fotones y tus sentidos. Y eso puede parecer inquietante, pero también es profundamente revelador. Porque te muestra que la realidad que experimentas es una interfaz. Una forma de traducir algo mucho más complejo en algo que puedes manejar. Y el fotón es uno de los elementos clave en esa traducción. Pero si seguimos profundizando, aparece otra idea aún más interesante. Porque cuando múltiples fotones interactúan con sistemas complejos, como materiales o estructuras biológicas, pueden dar lugar a fenómenos colectivos. Reflexión, refracción, dispersión, todos estos efectos que parecen tan familiares son el resultado de interacciones entre enormes cantidades de fotones y la estructura de la materia. Y aunque a gran escala parecen suaves, continuos, predecibles, en el fondo están compuestos por innumerables eventos discretos. Cada uno siguiendo las reglas que hemos estado explorando. Y eso refuerza una idea que ya empieza a volverse clara. Que lo continuo es una ilusión emergente de lo discreto. Que lo suave es el resultado de lo granular. Y el fotón, siendo la unidad mínima de la luz, es una de las piezas fundamentales de esa estructura. Pero hay algo más que merece atención. Porque cuando hablamos de fotones, solemos centrarnos en su papel en la luz visible o en las interacciones con la materia. Pero también juegan un papel crucial en fenómenos mucho más extremos. En el corazón de las estrellas, por ejemplo, donde la energía se transporta hacia el exterior en forma de radiación electromagnética. En esos entornos, los fotones no son solo mensajeros de luz, son agentes fundamentales en la dinámica del sistema. Transportan energía, interactúan con partículas, contribuyen al equilibrio del sistema. Y eso muestra que el fotón no es solo relevante en contextos cotidianos. Es una pieza clave en la estructura y evolución del universo. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Pero aún hay otra capa que aparece cuando consideras el papel de los fotones en la tecnología moderna. Porque muchos de los avances más importantes de las últimas décadas dependen directamente de nuestra comprensión de cómo se comportan. Los láseres, por ejemplo, funcionan gracias a la emisión estimulada de fotones, un proceso en el que un fotón induce a un átomo a emitir otro fotón idéntico, en fase, en dirección, en energía. Esto permite generar haces de luz extremadamente coherentes, con propiedades muy específicas. Y eso ha revolucionado campos enteros, desde la medicina hasta las comunicaciones.
Y lo mismo ocurre con la fibra óptica, donde los fotones se utilizan para transportar información a través de largas distancias con una eficiencia increíble. En ese caso, no solo transportan energía, transportan información codificada. Y eso conecta directamente con una idea que mencionamos antes, que los fotones no solo son portadores de energía, sino también de información. Y en un mundo cada vez más conectado, eso los convierte en elementos fundamentales en la infraestructura de nuestra civilización. Pero incluso con todas estas aplicaciones, con todo este conocimiento, con toda esta precisión, el misterio no desaparece. Porque cada vez que miras más de cerca, aparecen nuevas preguntas. Nuevos detalles que no encajan completamente en el marco actual. Nuevas posibilidades que aún no se han explorado. Y eso es lo que hace que el estudio del fotón siga siendo relevante hoy en día. No es un tema cerrado. No es algo completamente resuelto. Es un campo activo, en evolución, lleno de preguntas abiertas. Y eso significa que lo que hoy entendemos puede cambiar mañana. Que las ideas actuales pueden ser refinadas, ampliadas o incluso reemplazadas por otras más profundas. Y eso no es un problema. Es una señal de progreso. De que seguimos avanzando. De que seguimos explorando. Y el fotón, una vez más, está en el centro de ese proceso. Como una de las claves que nos permite acceder a niveles más profundos de comprensión. Pero quizás lo más importante de todo esto, es cómo cambia tu forma de pensar una vez lo integras. Porque ya no puedes ver el mundo como un conjunto de objetos aislados. Empiezas a verlo como una red de interacciones. Como un sistema dinámico donde todo está conectado a través de campos, energía e información. Y eso tiene implicaciones que van más allá de la física. Cambia la forma en la que entiendes los procesos, las relaciones, incluso la causalidad. Porque empiezas a ver que lo importante no son las cosas en sí, sino cómo interactúan. Cómo se relacionan. Cómo evolucionan juntas. Y eso, en el fondo, es lo que el fotón te enseña. No solo qué es la luz, sino cómo funciona la realidad en su nivel más fundamental. Y una vez que entiendes eso, aunque sea parcialmente, algo dentro de ti ya no vuelve a ser el mismo. Porque has visto más allá de la superficie. Has visto que lo que parecía simple, es en realidad extraordinariamente complejo. Y que lo que parecía obvio, esconde capas de profundidad que apenas estamos empezando a comprender. Y eso, más que cualquier respuesta concreta, es lo que hace que todo este viaje haya valido la pena. Porque en este punto ya no estás buscando una definición corta, ya no esperas una frase que encierre todo en unas pocas palabras. Has visto que el fotón no es algo que pueda reducirse sin perder lo esencial. Y sin embargo, hay una forma de cerrar este recorrido. No simplificando, sino integrando. Porque si miras hacia atrás, todo encaja en una idea central. El fotón no es una cosa. Es un evento. Es una excitación del campo electromagnético que aparece cuando ocurre una interacción y desaparece cuando ocurre otra. No tiene partes, no tiene estructura interna, no tiene una trayectoria definida como los objetos cotidianos. Pero tiene algo más importante, tiene comportamiento. Y ese comportamiento es lo que define su realidad. Es lo que podemos medir, describir y predecir. Y eso nos lleva a una comprensión más madura de lo que significa existir en el contexto de la física. No como algo sólido, permanente e independiente, sino como algo que emerge en procesos, en relaciones, en interacciones. Y el fotón es uno de los ejemplos más claros de este principio. Pero aún hay una última pieza que merece ser entendida antes de cerrar. Porque después de todo lo que hemos visto, podría parecer que la realidad es completamente indeterminada, caótica o incluso arbitraria. Pero no lo es. Y esto es crucial. Aunque el comportamiento de un fotón individual esté descrito por probabilidades, el conjunto de muchos fotones sigue patrones extremadamente precisos. Las leyes que gobiernan estos procesos no son vagas ni inconsistentes. Son matemáticamente rigurosas, increíblemente estables y verificadas una y otra vez en experimentos. Eso significa que el universo no es impredecible en el sentido absoluto. Es probabilístico en lo fundamental, pero estructurado en lo global. Y esa combinación es lo que permite que exista un mundo coherente. Un mundo donde puedes encender una luz y esperar que ilumine, donde puedes mirar al cielo y ver las estrellas, donde las mismas reglas se aplican hoy y mañana. Y el fotón, con toda su extrañeza, encaja perfectamente en ese equilibrio entre lo incierto y lo estable. Pero hay algo aún más interesante en todo esto. Porque cuando entiendes cómo funciona el fotón,
empiezas a darte cuenta de que no es una excepción en la naturaleza, es un modelo. Una especie de ejemplo de cómo podrían funcionar otras partes del universo. Y de hecho, así es. En la física moderna, muchas otras partículas se entienden de la misma manera, como excitaciones de campos. El electrón, el quark, todas las entidades fundamentales siguen este mismo patrón. Y eso refuerza una idea que ya se ha ido construyendo a lo largo de todo este recorrido. Que la realidad, en su nivel más profundo, no está hecha de objetos, sino de campos y sus excitaciones. Y eso significa que el fotón no es solo algo que necesitas entender por sí mismo, es una ventana. Una forma de asomarte a la estructura fundamental del universo. Pero aquí es donde aparece una última reflexión. Porque después de todo lo que has visto, después de todo lo que has entendido, podrías preguntarte algo muy simple. ¿Qué cambia realmente? ¿En qué afecta esto a tu vida, a tu experiencia diaria? Y la respuesta es interesante. Porque no cambia lo que ves, cambia cómo lo ves. La luz seguirá iluminando igual. Los colores seguirán siendo los mismos. El mundo seguirá funcionando como siempre. Pero ahora sabes lo que hay detrás. Sabes que cada rayo de luz es el resultado de procesos increíblemente precisos, de interacciones entre campos, de eventos cuánticos que ocurren constantemente. Y eso transforma lo cotidiano en algo extraordinario. Convierte lo familiar en algo digno de asombro. Y eso, en el fondo, es uno de los mayores logros de la ciencia. No solo explicar cómo funciona el universo, sino permitirte verlo de una forma más profunda. Pero hay algo aún más importante. Porque este tipo de comprensión también cambia la forma en la que piensas sobre el conocimiento. Te muestra que las respuestas simples rara vez capturan la realidad completa. Que entender algo de verdad implica aceptar la complejidad, la incertidumbre, la falta de intuición. Y eso es una lección que va más allá de la física. Es una forma de enfrentarte al mundo con más curiosidad, con más apertura, con más disposición a cuestionar lo que parece obvio. Y en ese sentido, el fotón no es solo un concepto científico. Es una herramienta para pensar. Una forma de recordarte que la realidad puede ser mucho más rica de lo que aparenta. Pero ahora sí, podemos cerrar el círculo. Volver a la pregunta inicial. ¿Qué es realmente un fotón? Y la respuesta, después de todo este recorrido, ya no es una frase corta. Es una comprensión. Un fotón es la unidad mínima de energía del campo electromagnético. Es una excitación cuantizada que se manifiesta en interacciones. No es una partícula en el sentido clásico, ni una onda en el sentido tradicional, sino algo que comparte propiedades de ambos sin ser completamente ninguno. Es una entidad que desafía la intuición, pero que sigue reglas precisas. Que no tiene forma ni tamaño definidos, pero que tiene efectos medibles. Que no existe de manera independiente, sino en relación con otros sistemas. Y, sobre todo, es una evidencia de que la realidad, en su nivel más profundo, es diferente a como la imaginamos. Y quizás esa sea la verdadera respuesta. No una definición, sino una invitación. Una invitación a mirar más allá de lo evidente. A aceptar que lo que parece simple puede esconder una complejidad enorme. Y a entender que el universo no tiene la obligación de ser intuitivo, solo de ser coherente. Y lo es. Con una precisión que sigue sorprendiendo incluso a quienes lo estudian toda su vida. Así que la próxima vez que veas la luz entrar por una ventana, reflejarse en una superficie o iluminar una habitación, recuerda esto. No estás viendo algo trivial. Estás viendo una de las manifestaciones más fundamentales de cómo funciona el universo. Estás viendo el resultado de campos vibrando, de energía cuantizada, de probabilidades que se convierten en realidad en cada interacción. Estás viendo algo que no tiene forma, ni tamaño, ni existencia independiente, y que, aún así, hace posible todo lo que percibes. Y en ese momento, aunque todo parezca igual, en realidad ya no lo es. Porque ahora sabes lo que hay detrás. Y una vez que lo sabes, ya no puedes dejar de verlo.